Estimados alumnos de la resistencia de materias, bienvenidos a la sesión 3 de torsión. Volvemos a la teoría y, como os anuncié al final de la anterior sesión, volvemos con el momento torsor no uniforme en sección circular. Momento torsor no uniforme en sección circular. Vale. Bueno, pues en este caso habrá tres situaciones o tres casos que tendremos que considerar. Los tres casos serán, mejor dicho, A, sección y torsor constantes a tramos. Esto es igual que en la parte de tracción compresión. Y torsor constantes a tramos. Habrá un segundo caso en el que tendremos sección variable. Y un tercer caso en el que tendremos sección variable con torsor distribuido. Bueno, pues como os podréis figurar, esto al final lo que viene a ser es, digamos, cómo se han ido complicando progresivamente las cosas, ¿no? Es decir, desde que se empezó a estudiar la torsión con secciones constantes y un torsor simple, ¿no? Pues aplicado en el extremo y viendo qué es lo que sucedía, a tratar de ver cómo ir ensanchando ese paradigma para ir cubriendo más casos, ¿no? El primer caso con una sección variable, que pues va a tener al final un área y una inercia polar distinta dependiendo del punto en el que nos encontremos de la barra, y una sección variable con también un torsor distribuido que ya pues no va a ser constante ni siquiera a tramos, ¿no? Entonces hacemos el primer caso, y si tenemos sección y torsor constantes a tramos, vamos a poner sección y torsión constantes a tramos. Lo que tendremos será, por ejemplo, un caso como este que os planteo aquí, ¿vale? Podemos tener una barra en la que pues tengamos esta geometría y tengamos aquí un punto A, una sección B, una sección C y una sección D, ¿vale? Que podemos llamarlo al final nudos, si queréis. Bueno, pues tenemos aquí en A un torsor T1, un torsor T2. Los estoy pintando así, pero son alrededor del eje X, ¿vale? Del eje X de la barra, que va a ser así. Entonces tenemos T1, T2, por ejemplo, aquí T3, y luego pues un torsor 4 justo en el apoyo, que va a ser digamos, la reacción. ¿Vale? Entonces podemos lo primero aplicar el equilibrio, y si aplicamos el equilibrio, el sumatorio de momentos torsores tiene que ser igual a 0, por lo tanto esa reacción va a ser igual a T3 menos T2 menos T1. ¿Vale? Veis que T4, T2 y T1 tienen el mismo sentido, y T3 digamos sería el único en el sentido contrario a esa reacción T4 que hemos dibujado. ¿Vale? Bueno, pues para utilizar para ver qué es lo que está pasando en la barra, lo que hay que utilizar es otra vez el método de las el método de las secciones, ¿vale? Entonces tendríamos una T sub X, por ejemplo, para el último tramo tendríamos una T sub X que sería igual a T sub 3 menos T sub 2 menos T sub 1, que sería igual a 3 sub 4, por lo que hemos visto antes, ¿vale? Esto siempre que la X
de la x de la coordenada C sea menor o igual que x, menor o igual que la x de la coordenada D. ¿Vale? Eso es el equivalente a ir haciéndolo por tramos. ¿Vale? Vamos a, bueno, mejor vamos a separarlo en dos casos. ¿Vale? Sección y torsión constantes a tramos con G y sub 0 constante. ¿Vale? Vamos a separarlo en un caso A1, que vamos a poner G y sub 0 igual constante. Bueno, pues en este caso, si pintamos y dibujamos la barra, vamos a simplificar un poco ese dibujo. Tendremos aquí un T sub 1, tendremos aquí un T sub 2, tendremos aquí un T sub 3, o sea, la sección en la que estoy dibujando la base del torsor es donde está aplicado, ¿vale? No es que esté aplicado de ahí hacia la derecha, es que está aplicado justo en esa sección del torsor, ¿vale? Bueno, pues entonces tendríamos aquí T1, T2, T3, como hemos dicho, aquí el empotramiento, tendríamos el nudo A, el B, el C y el D, y unas longitudes L1, L2 y L3. Pues utilizando el método de las secciones y sabiendo que la reacción aquí va a ser T sub 4, lo que quedará al final va a ser un primer tramo, que es este tramo de aquí, un primer tramo que va a tener de torsor T sub 1. ¿Vale? Entonces tenemos X menor o igual que L sub 1. T de X va a ser igual por la ley de torsores, ¿no? Que es exactamente igual que como se hacían las de momentos y demás. Pues tendríamos aquí T sub 1, aquí un momento torsor a una distancia X. ¿No? Y entonces, del equilibrio de esa parte global, lo que tendríamos es que ese T sub X va a ser igual a T sub 1 en el primer tramo. Análogamente, en el segundo tramo, cuando L sub 1 es menor o igual que X menor o igual que L sub 1 más L sub 2, lo que tendremos es T sub 1, tendremos aquí T sub 1, la barra con un T sub 2 aplicado aquí, ¿vale? En esta sección, y luego pues un torsor aquí. Por lo tanto, T sub X va a ser igual a T sub 1 más T sub 2. Cuando cuando L sub 1 más L sub 2 es menor que X, menor o igual que L sub 1 más L sub 2 más L sub 3, que es la longitud total, lo que tendremos es que, por analogía, ¿no? T sub X va a ser igual a T sub 1 más T sub 2 menos T sub 3. Bueno, que era un poco lo que habíamos puesto aquí, ¿vale? Pero al revés, si queréis, ¿vale? Bueno, podemos plantear, si queréis, los diagramas de torsores, y el diagrama de torsores pues sería así, ¿no? Tendríamos un primer tramo con un torsor hacia aquí negativo de T sub 1, aquí un salto que sería, el salto sería T sub 2, pero el valor sería T sub 1 más T sub 2, eso en valores absolutos, porque si nos fijamos en el sentido, será negativo, y luego un salto que será T sub 3, ¿vale? El salto será T sub 3, pero el valor de aquí será T sub 4, será positivo en este sentido. Bien, valor T sub 4 que será igual a T sub 3 menos T sub 2 menos T sub 1. Bien, ahora bien, eso es, digamos, el diagrama de esfuerzos torsores. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el diagrama de ángulos, ¿vale? Tenemos que ver que efectivamente el giro total de una determinada sección
va a ser igual a la suma desde i igual a 1 hasta n, esto escrito de forma general, de t sub i por li partido de g i sub 0. Ojo, este phi total es la suma de los incrementos, ¿vale? ¿Os acordáis que esto es la fórmula de los incrementos, ¿vale? Entonces, como son incrementos, vamos a partir desde un punto que sea 0, ¿no? Entonces, ¿qué punto tiene giro de torsión 0? Pues el punto del empotramiento. Entonces, para dibujar los diagramas de giros, empezamos por el empotramiento, que es a la derecha, y tenemos un giro que va a ser aquí el giro de C hasta B. Luego tendremos otro giro, que es el giro de de B hasta C. Y luego otro giro que va a ser el giro de lo diré, giro de A a B. Bien, lo que queda aquí en esta parte del final va a ser lo que gira A, ¿vale? Es decir, tenemos que distinguir en qué son los giros que tiene una sección en concreto y cuáles son los giros que tiene cada uno de los tramos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el giro de CB va a ser igual a T sub 4 por L sub 3 partido de G y sub 0, ¿vale? En realidad es un incremento, ¿vale? El giro de B a C va a ser igual a, bueno, este va a ser igual a T sub 3 menos T sub 2 menos T sub 1. ¿No es eso? T sub 3 partido de G y sub 0. Entonces, lo que sucede es que aquí estamos dibujando el diagrama de giros tramo a tramo, ¿vale? Pero también podríamos considerar el acumulado, ¿vale? Que sería, ¿cuál sería el giro en D? D, que es este de aquí, sería 0. El giro aquí sería el giro S0, el giro de D, más, perdón, CB, creo que me he confundido con la nomenclatura, ¿no? De CD, sí. CD. De CD, de BC, de AB. Vale. Sería giro de D, que este de aquí va a ser 0, más el giro, eso sería el giro de C, más el giro de CAD, el giro de B va a ser el giro de C, más el giro de BAC, el giro de A va a ser igual al giro de B más el giro de BAC. Bueno, entonces, el giro de B, ¿qué es? El giro de C, ¿no? Vamos a sustituirlo. Phi sub A va a ser igual a phi sub C más giro de B a C. Perdón. Más de A a B. ¿Vale? Más el giro de A a B. ¿Y cuál es el giro de C? Será el giro de D más giro de CD más giro de BC más el giro de A a B. ¿Vale? Como sabemos que este es 0 porque es un empotramiento, al final lo que tenemos es que el giro de A, que es el acumulado, ¿vale? El giro total va a ser la suma de todos los giros de las secciones anteriores, ¿vale? Sustituyendo, bueno, pues tendríamos aquí menos T sub 2 menos T sub 1, todo ello por L2 partido de G sub 0 y phi va a ser igual de A a B, va a ser igual a menos T sub 1 por L1 partido de G y sub 0, ¿vale? Entonces, siempre para calcular el giro podréis partir de un punto que conozcáis cuál es su giro, normalmente pues va a ser un empotramiento, ¿no? También podría ser un giro impuesto, ¿no? Que diga, pues en el enunciado de un problema, hay un extremo que gira no sé cuánto, vale, pues ahí ya tenemos digamos, ese giro impuesto. Va a haber un dato conocido y a partir de ahí ver cuál es esa deformación de torsión que se va acumulando, ¿vale? Bueno, pues no tiene esta parte, no tendría mucho más, porque luego al final tendríamos denominador común y
y lo que estaríamos haciendo sería simplemente ir sumando los giros, ¿vale? Hay que tener en cuenta los sentidos de los giros, ¿vale? Que un sentido de giro positivo pues puede ser horario o antihorario, es decir, que los torsores van a tener también su sentido, ¿vale? Hay que ponerlos bien con su valor, porque este, por ejemplo, va a tener un valor positivo, pero estos de aquí van a tener un valor negativo. No se va a acumular los valores absolutos, ¿vale? Sino que a la hora de sumarlos, pues bueno, tendremos en realidad el giro de A pues será igual a 1 partido de G y sub 0 y luego tendremos T sub 3 por L3, ¿vale? Que es este de aquí. ¿Lo veis, no? Que es un 1 positivo. Más, o mejor dicho, menos T sub 2 por, y tendremos aquí L2 más L3. ¿Por qué L2 más L3? Porque tenemos T sub 2 y L3. T sub 2 y L2. ¿Vale? En realidad, si lo pensáis, esto es como una superposición de tres casos de carga, ¿no? Es decir, ¿cuál sería el giro en A si tuviera un torsor aislado en el extremo, ¿no? Aplicado en A? Luego un torsor aislado en esa sección B. Y luego un torsor aislado en esa sección C. Si sumamos por superposición cada uno por separado, pues nos va a dar lo que tiene que dar. ¿Vale? Bueno, entonces tendríamos T sub 1, como está aplicado en el extremo, por la longitud total. L2 más L3. ¿Vale? Entonces, de esta manera podríamos calcular cuál es la sección, o sea, el giro en cada una de las secciones, siempre considerando esta fórmula, sumando el giro de cada tramo. ¿Vale? Y esa es un poco la relación entre los giros de tramo y los giros de sección. Vale, tendríamos un segundo caso, que es el caso A2. En este caso A2 tendríamos barras que tienen secciones G y sub 0 no sean constantes, ¿vale? Sino que sean variables. En este caso, pues al final lo que volvemos a tener es, pues bueno, vamos a poner aquí, simplemente porque es más fácil, esta sería la sección A, esta sería la sección B, ese mismo caso de antes, pero cambiando un poco las cosas, C y D. Bueno, y aquí tendríamos T sub 2, aquí tendríamos T sub 3 y aquí tendríamos, bueno, pues esa reacción, esto es un empotramiento, esa reacción T sub 4, aquí, L sub 1, L sub 2 y L sub 3. Veis que es la misma barra de antes, pero ahora aplicando esa condición G sub 0 no es constante. Entonces volvemos a tener tres casos, ¿vale? Si pasamos esto a, digamos, su directriz, lo que tendríamos es este T sub 1 aquí, T sub 1 aquí, con su G y sub 0 de la barra AB. Luego tendríamos T sub 2 más T sub 1 en el segundo tramo con su G y sub 0 de la barra BC. Este con una longitud L sub 1. Este con una longitud L sub 2. Y tendríamos un tercer tramo que sería T sub 3 menos T sub 2 menos T sub 1, T sub 3 menos T sub 2 menos T sub 1, si queréis lo podéis llamar T sub 4, dependiendo del caso será más como una cosa o la otra y tendréis que seleccionar. Y tiene una longitud L3 y tendrá una rigidez a torsión G sub 0 de la barra CD. Bueno, pues se hace exactamente igual que antes. ¿Vale? El diagrama de esfuerzos va a ser el mismo, lo que va a cambiar es al final el resultado. Vale, pues lo pongo así. Bueno, pues tendremos ese primer tramo con un torsor negativo de valor T sub 1, un segundo tramo con un valor de T sub 1 más T sub 2, también con sentido negativo, y un tercer tramo
de valor t sub 3 menos t sub 2 menos t sub 1 positivo, así, que va a ser igual a t sub 4. Y volvemos a tener, este es exactamente el mismo diagrama de esfuerzos, es decir, al margen de cuáles son las propiedades de rigidez de las distintas secciones, vamos a tener el mismo caso, y lo que va a cambiar sí que vamos a tener los mismos equilibrios. Entonces, el método de las secciones, que utiliza solo los equilibrios parciales, va a dar los mismos esfuerzos internos. Ahora bien, esos esfuerzos internos, al transformarlos en giros, sí que va a cambiar. Vale, vamos a volver a tener phi sub t, va a volver a ser 0 porque estamos en un empotramiento, ¿no? Phi sub c va a ser igual a phi sub t más phi cd, que va a ser igual a, este es 0, a, eh, a t sub 3 menos t sub 2 menos t sub 1 por l sub 3 partido de g y sub 0 de la barra cd. Phi sub t va a ser igual a phi sub c más phi sub bc. Phi sub b, que va a ser igual a t sub 3 menos t sub 2 menos t sub 1 por l sub 3 partido de g y sub 0 cd menos t sub 2 más t sub 1. Tiene sentido negativo, pero al menos lo he puesto aquí, ¿vale? L sub 2 partido de g y sub 0 de la barra BC. Y tendríamos por último phi sub A va a ser igual a phi sub B más el giro de A a B, o de B a A, si queréis, que va a ser igual a eso anterior, bueno, a t sub 3 menos, bueno, no me va atrás, menos t sub 2 menos t sub 1 por L sub 2, por L sub 3, que me diga, partido de G y sub 0 de CD menos este mismo valor de aquí, y luego habrá que restarle también, eh, menos, es un poco guarrada, pero bueno, menos t sub 1 por L sub 1 partido de G y sub 0 a B. Vale, este lo he usado antes para esta ecuación y lo he utilizado ahora también para esta, para que entre. Pero bueno, es lo mismo, ¿no? ¿Pilláis la idea? Básicamente antes lo sacamos como denominador común porque es el mismo valor para todos, y ahora pues simplemente lo que sucede es que no vamos a poder sacarlo de factor común, porque cada uno de los tramos pues va a tener su propia rigidez a torsión, o G y sub 0, ¿vale? Y entonces eso hay que considerarlo. Bueno, al final tendremos también pues unos diagramas de giros, que va a ser tramo a tramo, pues tendremos estos, básicamente, y un acumulado, de giro acumulado, pues que será una cosa así, ¿vale? En el acumulado lo que hay que colocar es, o sea, aquí serían los giros de, por ejemplo, de CD, ¿no? Cada uno de los giros de tramo. Y en el acumulado, pues lo que se ha ponido es, este sería el giro de D, que me diga, este sería el giro de C, este sería el giro de B, y este sería, pues yo qué sé, el giro de A, ¿vale? Son ejemplos, ¿vale? Lo que en el primero es los giros por tramos, y en este el acumulado, ¿vale? Muchas veces es mejor trabajar con el acumulado, ¿verdad? Bueno, pues luego quedaría pues las secciones variables, o sea, ese caso B, en el que tendríamos sección variable y torsor constante. Y entonces esto sería, pues por ejemplo, el caso
una barra así, ¿no? que tenga un torsor aplicado en su extremo, y entonces hay una determinada rebanada que tiene un diferencial de x de longitud, va a tener en su empotramiento, en su raíz, un torsor t, ¿no? Bueno, da igual cuál sea, si el empotramiento está aquí o el empotramiento está aquí, es lo mismo, ¿vale? Vamos a tener un diferencial de x y un torsor en un extremo igual que el otro, ¿vale? Entonces, el diferencial de phi, la ecuación es que el diferencial de phi va a ser igual a t por el diferencial de x por g y sub 0 de x. ¿Vale? Entonces, la integral de b menos, o sea, el giro de b menos el giro de a, que es igual al incremento de phi entre a y b, va a ser igual a la x de a, la x de b, del torsor partido de g y sub 0 de x por el diferencial de x. Bueno, entonces simplemente tendríamos que resolver esta integral pues para sacar cuál sería el incremento de giro entre dos secciones consecutivas cualesquiera. Por ejemplo, la sección A podría ser esta, ¿no? Y la sección B pues podría ser esta. Para hallar cuál es el incremento de giro entre la sección A y la sección B, pues tendríamos que aplicar esta ecuación. Que queremos hallar cuál es el giro concreto de cada uno de los ángulos. Pues necesitamos partir de un giro sabido. Por ejemplo, en el empotramiento siempre va a ser 0, a menos que diga que hay un giro impuesto, ¿vale? En el apoyo. Pero normalmente, si tenemos un empotramiento a torsión, el giro ahí será 0, y entonces podemos plantear entre el x del empotramiento y una determinada x esa integral y sacar cuál es el giro phi concreto, ¿vale? Bueno, pues sin más. No tiene mucho más, aparte de realizar la integral, que eso en principio pues, todos hemos aprendido en el bachiller, y queda un caso que sería sección variable y momento torsor variable. Sección constante y torsor no es constante. Bueno, pues volvemos otra vez al mismo dibujo de antes y tendríamos pues, una sección como esta, con su eje X y un momento torsor repartido en su longitud, ¿vale? Que lo vamos a llamar m pequeña de X. Y aquí tendremos pues el eje Z, el eje Y y esa directriz que coincide con el eje X. Bien. M sería el momento por unidad de longitud. Como la Q de la carga repartida en los diagramas. Pues eso, pero con momentos torsores. Por unidad de longitud. Bueno, pues si pusiéramos un empotramiento en este extremo de aquí, lo que tendríamos sería bueno, pues una especie de elemento así, en realidad, ¿vale? Con este extremo empotrado y ese torsor repartido a lo largo de su longitud que de valor m, que va a tener una reacción, ¿vale? En el empotramiento va a tener una reacción que va a ser el torsor en A, ¿vale? Voy a llamarlo A. Entonces, el momento en el empotramiento, que es el torsor en A, va a ser igual a la integral entre A y B, vamos a llamar a este extremo B y este extremo A la integral entre A y B de m por diferencial de x, ¿vale? Es decir, tenemos una carga distribuida, pues hacemos la integral, si está uniformemente distribuida va a ser a m, m de x será constante y el torsor será m por la longitud L. ¿Vale? Si no está uniformemente distribuida, sino que es función de x, pues tendremos que hacer la integral, que al final es suponer que este m de x es constante, ¿no? Es decir, una función m de x sería constante por diferenciales de x. Y estaríamos, pues al final, sumando cuánto contribuye cada una de esas columnitas de ancho diferencial y altura Sm de x a la reacción en el apoyo. Bien.
Bueno, pues para calcular el giro tendríamos otra vez que partir de diferencial de phi, va a ser igual a t de x por diferencial de x partido de g y sub 0 de x. Esto es la ley de torsores, ¿vale? Que la podemos obtener pues, por el método de las secciones. Esto de aquí es la inercia polar de cada posición x, la inercia polar de ese área de sección. ¿Vale? Entonces, esto al final se transformará en que el incremento de phi, desde el empotramiento hasta el final, hasta b, el incremento de phi entre a y b va a ser igual a la integral entre 0 y l de diferencial de phi, que va a ser igual a la integral entre 0 y l del torsor de la ley de torsores partido de g por esa inercia variable por el diferencial de x. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que más va a salir en esta asignatura? Bueno, pues lo que más va a salir es el caso de tramos de inercia constante y torsor constante, aunque pueda ser de distintas secciones. Es decir, sí que vamos a poder tener barras escalonadas en las que cada uno de los segmentos pues tenga distintas inercias, pero van a ser constantes por tramos, más o menos. ¿Vale? Entonces, no vamos a tener estos casos B o C normalmente, pero sí que más adelante en la asignatura pues, seguramente se podrán tener y conviene pues, saber cómo calcularlos, ¿vale? Aunque ya os digo que no va a ser lo más habitual en los ejercicios que vamos a ir haciendo. Y bueno, pues con eso acabamos la sesión 3 de teoría y muchas gracias por vuestra atención y vamos a hacer un pequeño ejercicio en la siguiente sesión.